Muchas gracias. Como se había comentado, disertación para tratar de un resultado de la investigación que tiene como título el que ustedes pueden ver en esa diapositiva. Como sabemos, la estrategia más costo efectiva para tratar de controlar la pandemia es la cobertura de vacunación. Sin embargo, todavía para el manejo de la pandemia, las estrategias comunitarias de mitigación van a ser útiles. De todas las estrategias de comunitarias de mitigación que existen, el uso de mascarilla es la estrategia con mayor adherencia y hay diversas revisiones sistemáticas que han mostrado de que es efectiva para disminuir la propagación de la infección. En respecto a la prevalencia, hay diferentes estudios que han mostrado que esta varía entre 2 a 95%, el uso de mascarilla me refiero, y esta varía dependiendo si los estudios son online o son de observación directa, e inclusive varía dependiendo del escenario donde se observa el uso de mascarilla. Y así como eso, también hay estudios que han sugerido que hay una disminución del uso de la mascarilla conforme ha avanzado la pandemia. Nuestro país, Perú en particular, es uno de los países que más ha sido afectados por la pandemia y en algún momento del desarrollo de la misma fue el país con la mayor mortalidad, a pesar de que fue uno de los primeros países en Latinoamérica que estableció estrategias comunitarias de mitigación por un tema de normativa nacional. Aunque hay varias razones por las cuales nuestro país ha sido uno de los que más afectó por la pandemia, uno de ellos probablemente sea porque la adherencia de la estrategia comunitaria de mitigación, específicamente del uso de mascarilla, fue correcto, no hubo mucha adherencia. A pesar de que ya existen, como hace un momento comenté, estudios que han evaluado la prevalencia y la adherencia del uso de mascarilla y el uso correcto, e inclusive ¿cómo se llama? La variación de su uso, la mayoría han sido en forma online o de un corto seguimiento, y es la razón por la cual el objetivo de nuestra investigación fue determinar la variación en la frecuencia del correcto uso del público de mascarilla en transeúntes peruanos después de la primera y segunda ola, es más o menos después de en noviembre del 2020 y octubre del 2021. Esta es una investigación transversal multicéntrica de carácter exploratoria durante los periodos posteriores a la primera y segunda ola, que se incluyó a peatones de 5 ciudades del Perú: Lima Metropolitana, la capital, Cusco, Arequipa, Piura y Chiclayo, en los periodos que se mencionan ahí. Se escogieron estas ciudades por conveniencia, sin embargo son ciudades importantes del país con más de 150.000 habitantes adultos y son representantes de diferentes regiones del país, y además incluyen a 2 de las ciudades más afectadas por la mortalidad y casos en el país, como es el caso de Lima Metropolitana y Piura. Se incluyeron a participantes sin distinción de género y edad, y se excluyeron a corredores, ciclistas, personas en proceso de comer, fumar y niños menores de 5 años. Eh, perdón, las variables fueron el desenlace primario, fue el uso de mascarillas clasificadas en 3 categorías, como pueden ver ustedes en esa diapositiva: no uso, el uso incorrecto, y uso correcto según la normativa de MINSA que definía el uso correcto con que la mascarilla debía tapar tanto la nariz como la boca. Esa clasificación era independiente del tipo del material de mascarilla. Y adicionalmente, se incluyó una variable adicional donde se utilizaba el concepto de mal uso, que incluía las categorías no uso y uso incorrecto. La variable principal de exposición fue la ciudad del transeúnte, con todas las características que se mencionan ahí, y otras variables incluidas fueron el sexo, la edad, si la persona era obesa, y todos eran una percepción del observador que recogía la información, debido a que esta investigación fue una investigación que utilizó un registro directo de visualizar los transeúntes en 2 tiempos y en 2 puntos de observación diferentes en cada una de las ciudades seleccionadas. Los 2 tiempos se refieren a una observación por la mañana y una observación por la tarde, y en los 2 puntos de observación fueron un centro comercial, que es una proxy de un centro de transeúntes de clase media alta, y un mercado popular, como era un proxy de transeúntes de una clase más baja. Elegimos estos lugares por tener un alto flujo de peatones, minimizando el tiempo que pasan los observadores en cada sitio. Solo se incluyeron los sujetos que no estaban en contacto directo con los investigadores, y estos debían tener una distancia mínima de 2 metros para tratar de evitar el contacto y disminuir la probabilidad de contagio si es que hubieran pacientes infectados. Los datos se recopilaron usando una matriz de ficha de empresa. El análisis estadístico, como ustedes pueden ver, además de un análisis descriptivo, incluyó un análisis bivariado, y en los modelos de regresión se aplicaron modelos logísticos polinomiales con el uso correcto como categoría de referencia. Y además
si aplicamos modelos lineales generalizados de la familia binomial de forma exploratoria, cuyos detalles también los pueden ver ustedes en esa diapositiva. ¿Cuáles fueron los resultados? En general, las características generales de la población son las que ustedes ven en esta tabla. La mayoría de los observados tuvieron menos de 40 años, eran masculinos y no eran obesos. Con respecto específicamente al uso de mascarilla, como ven ustedes ahí, la mayoría en los dos periodos de observación era por encima del 95%, y el uso correcto hubo una variación significativa entre ambos años. La frecuencia de uso de mascarilla en todas las ciudades fue similar en los dos periodos de observación, 96.9% para el año 2020 y 95.5% para el año 2021, pero como había mencionado previamente, sí hubo una disminución significativa en el uso correcto de 81.9% del año 2020 a 60.3% en el año 2021. Y respecto a la variación en cada una de las ciudades, como ustedes pueden ver ahí, hubo una disminución significativa en el uso de la mascarilla y el uso correcto, dependiendo del año de observación en todas las ciudades, y que podemos resumirlo en lo que vemos acá. Piura es la ciudad donde, a pesar de que ambos parámetros no fueron significativos en el año 2021, sí fueron significativos en el año 2021, es decir, un aumento del uso de no uso de mascarilla y uso incorrecto. Por el contrario, en Cusco se mostró una disminución significativa de ambos parámetros, tanto para el año 2021, y en el caso de Arequipa disminuyó la probabilidad del uso correcto. Sin embargo, de todas las ciudades, Lima fue la capital, fue la ciudad donde tanto el uso incorrecto como el no uso continuó significativa tanto el año 2020 como el año 2021. Como había comentado previamente, la mayoría de estudios que han evaluado la prevalencia de uso de mascarillas han sido estudios hechos en encuesta online. Y los pocos estudios que han hecho una observación directa del uso de mascarillas han tenido diferentes prevalencias, entre 2 a 85.5%, porque han utilizado diferentes escenarios, cerca a negocios, aeropuertos y universidades. Cuando se ha intentado investigar por qué hay estas variaciones, la mayoría son estudios que han utilizado también encuestas virtuales y alguno que otro estudio cualitativo. Y la mayoría de estímulos para utilizar la mascarilla tiene que ver con, estímulos tienen que ver con la necesidad de protección de personal o de los que los rodean. Y la mayoría de barreras tienen que ver con el desconfort físico y social y una baja susceptibilidad autopercibida de infectarse. Y sobre todo hay un tema, los mensajes discrepantes de las autoridades encargadas de difundir la información, que es un aspecto que también lo vamos a ver en la investigación que vamos a presentar posteriormente. Como había comentado anteriormente también, hay estudios que han específicamente cuando enviamos a publicar esta investigación solamente había un estudio en Polonia, que mostró que había una disminución del uso de la frecuencia de uso el correcto uso de mascarilla, pero con un periodo de seguimiento muy corto, de abril a mayo del 2020. En nuestro país, para nuestro estudio, sería el estudio que más tiempo ha hecho ese seguimiento. Las razones por las cuales hay una variación entre las ciudades no son fáciles de explicar en realidad. Cuando hemos intentado tratar de explicar estas razones por aspectos de determinantes sociales de la salud, que incluyen, por ejemplo, nivel educativo, por ejemplo, o nivel, ¿cómo se llama?, de riqueza, no hemos encontrado que realmente hay una correlación. No hemos hecho un estudio para eso en particular, pero utilizando datos, ¿cómo se llama?, de datos públicos, no encontramos una razón. En el caso del Lima en particular, podría explicarse porque es el mayor centro de actividad económica del país, y cuando se reactivó la economía en nuestro país, luego del periodo de cuarentena, se intensificó, se priorizó esta ciudad para, ¿cómo se llama?, para reactivar la economía, y podría ser la razón por la cual esta estrategia comunitaria de mitigación no fue completamente adherente y había una disminución significativa en ella. Pero también probablemente una de las razones quizás más importantes tenga que ver con lo que se conoce actualmente como la fatiga pandémica, que es esa sensación de que ya no quiero seguir mis recomendaciones, ya ha pasado mucho tiempo, quiero hacer mi vida, y que hay varios estudios que en diferentes países que han mostrado que impacta en la adherencia de otras estrategias comunitarias de mitigación, por lo cual creemos que es una de las razones más importantes que explican nuestros resultados. Las limitaciones de nuestro estudio es que es un estudio exploratorio en 5 ciudades específicas, por lo que no necesariamente es extrapolable al país en general, pero hemos comentado de que, ¿cómo se ha incluido ciudades significativas con gran cantidad de población en el país.
Los desenlaces secundarios fueron evaluados en forma ectoscópica debido a que por seguridad se mantuvo el distanciamiento social, pero consideramos que es la forma más real de verificar esta variable. Y no hemos tomado en consideración otras variables potenciales que podrían, ¿cómo se llama?, influenciar en esta adherencia, pero la limitación es por la razón, por el hecho de que sea un estudio, ¿cómo se llama?, de observación directa que no hemos podido evaluar eso. En conclusión, el uso incorrecto y el mal uso varió en los periodos de estudio y también hubo variaciones significativas entre las regiones estudiadas y sugerimos que el Estado peruano debería individualizar las estrategias de comunicación para aumentar la adherencia del uso correcto de la mascarilla en el país, debido a que probablemente esta estrategia permanecerá aún como política de salud pública ante la aparición de nuevas variantes del virus. Es lo que tenía que presentar en esta investigación. Muchas gracias por su atención. Bueno, la siguiente investigación tiene como título, el que ven ustedes en la diapositiva, es el uso de los medios masivos de comunicación e intención de vacunarse contra la COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe. Los autores son los que ustedes ven en esa diapositiva. Como sabemos, la reticencia vacunal se define como un retraso en la aceptación de la vacuna o rechazo a la vacuna a pesar de su disponibilidad. Y existen diferentes razones por la cual existe esta reticencia vacunal y hay diferentes estudios que han intentado evaluar ese punto en particular. Sin embargo, hay ciertos estudios que sugieren que también la influencia de los medios de comunicación masivos, cómo se pueden afectar cómo se llama la intención de vacunación. Ahora, como sabemos, los medios de comunicación masivos han jugado un rol importante en la difusión de la estrategia comunitaria de investigación, la difusión de la importancia de las vacunas, pero a pesar de eso, también, ¿cómo se llama? Se sabe que no siempre su impacto fue positivo. Hay diferentes estudios que han encontrado de que la cobertura mediática en noticias indujo miedo y provocaron estrés psicológico y en otras circunstancias también aumentaron los rumores, engaños, desinformación, la infodemia ha jugado un punto importante en particular. Entonces, consideramos que evidentemente los medios de comunicación masiva juegan un rol clave en la percepción sobre las vacunas y en la intención de vacunación. Y evidentemente la evaluación de este punto tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con plantear algunas estrategias de salud pública para intentar, ¿cómo se llama?, mitigar su efecto cuando esto sea negativo. Como ya había dicho previamente, Perú y en general la América Latina fue uno de los países, perdón, las regiones del mundo con mayor afectación por diferentes razones en particular. Y hay un tema importante, hay algunos estudios que sugieren de que hay más desconfianza en la ciencia en una región como la nuestra. Y no solamente eso, hay estudios que han sugerido que la desconfianza en las autoridades que en teoría deberían dar la información correcta es mayor en esta región, por lo cual probablemente sean más susceptibles a la información que reciben de otros aspectos, de otros lugares, como en el caso de los medios masivos. Y es la razón por la cual el objetivo de nuestra investigación fue evaluar la relación entre el empleo de medios de comunicación masivos de noticias e información y la no intención de vacunación frente a la COVID-19 en los países de nuestro continente. Este es un estudio, que es un análisis secundario, que utilizó la base de datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en colaboración con Facebook. Es una encuesta virtual que evaluaba diferentes aspectos de la pandemia y hemos escogido algunas partes de la misma. Esta recolección de datos para esta investigación en particular empezó el 7 de julio del 2020 y finalizó el 28 de marzo de 2021, debido a que es una encuesta, bueno, ya ahorita ya no está disponible, pero se actualizaba cada cierto tiempo. Se realizó en más de 60 países y se tradujo a 51 idiomas. Se dispuso 2 versiones de la encuesta, dependiendo de la respuesta de la misma en cada uno de los países, como ustedes pueden ver en esa diapositiva en la parte inferior. Y se incluyó a participantes mayores de 18 años que residían en Latinoamérica y que respondieron a la encuesta en el periodo de la recolección definida, como ustedes ven ahí. Como había comentado, esta es una encuesta que evalúa diferentes aspectos ¿cómo se llama?, de la pandemia, de la pandemia, y hemos escogido específicamente
los participantes que incluyeron que, como ustedes ven en la pregunta ahí, ¿cómo se llama? Que utilizaban, ¿cómo se llama? Noticias para informarse sobre la pandemia, sobre el coronavirus en general. Como ven ustedes ahí tiene diferentes respuestas, pero solamente hemos incluido la población que manifestaba que, ¿cómo se llama? Recibía esa noticia. Se excluyeron aquellos participantes que no presentaban datos para la variable de interés y no contaban con el factor de ponderación para realizar los análisis correspondientes. Las variables, como ven en esa diapositiva, la variable de resultado fue la no intención de vacunación, la cual fue operacionalizada a partir de la respuesta a la pregunta que ustedes ven ahí. Las posibles respuestas fueran sí, no y no sé, y ya estoy vacunado, y se construyó solamente como sí o no. La exposición estuvo dada a partir de la pregunta que ustedes ven ahí y cuyas respuestas tienen que ver con los lugares donde se obtiene la información, y se operativizó en 3 categorías: los medios digitales, medios tradicionales y los medios mixtos, como ustedes pueden ver en esa diapositiva también. Otras variables incluidas fueron el género, la edad, el nivel educativo, el área de residencia y el estado de salud, y en este estudio no requirió la aprobación del Comité de Ética. Disculpen, me olvidé mencionar que en el anterior estudio sí recibió la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Pero en este caso no fue necesario porque los datos son de acceso público. El análisis estadístico, además de la descripción, la descripción de las variables y el análisis variable, se incluyó un nuevo modelo lineal generalizado de la familia de Poisson para ver las asociaciones de las variables. Se ajustó por profesores, se realizó considerar un enfoque epidemiológico y adicionalmente se evaluó la colinealidad de los resultados. ¿Cuáles fueron estos resultados? Como ustedes ven allí, estas son las características generales de la población que se estudió. En total fue 82.092 personas, pero que incluyeron, que representaban una cantidad mucho mayor de población en Latinoamérica. La mayoría de las personas, como ustedes ven ahí, utilizaban los medios mixtos para buscar información sobre el coronavirus, y la mayoría tenía intención de vacunarse. Como ustedes pueden ver ahí, hay una variación entre el uso de medios tradicionales, mixtos y digitales de acuerdo a los países, pero cuando específicamente veíamos la variación de cada uno de los medios, también encontramos una variación ¿cómo se llama? De acuerdo a si utilizaba fuentes en líneas, aplicaciones de mensajería, televisión y radio, de acuerdo al país, como también ustedes pueden ver en esta diapositiva. Se hizo un análisis variado de los medios de comunicación, según un medio de comunicación para informarse sobre la COVID y según la no intención de vacunación, como ustedes pueden ver ahí, pero lo más importante es los resultados de nuestros análisis variados, donde se menciona que comparado con el uso de medios mixtos, el uso solamente de medios tradicionales y sobre todo de medios digitales aumenta la probabilidad de no vacunarse, de la no intención de vacunarse en la población de Latinoamérica y Caribe. Como había comentado previamente, existen diferentes ejemplos de efecto negativo que han tenido los medios masivos, tanto en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, para los que están escuchando acá, que probablemente ustedes conozcan la realidad en cada uno de los países. En Perú también ha ocurrido, y existe la evidencia de que esto ha existido. ¿Y por qué hemos encontrado nosotros que, cómo se llama específicamente el uso de medios mixtos sobre el uso solamente de medios digitales o medios tradicionales disminuye la probabilidad, o es menor la probabilidad de que no quieran vacunarse? Probablemente porque las personas que usan medios mixtos contrastan la información. Es decir, no solamente le creo a mi medio digital, no solamente le creo a mi periódico, sino contrasto y de acuerdo tomo la decisión. Es decir, que antes de aceptar la información de un solo medio, cotejan la veracidad con otra forma. Es una forma de interpretar estos resultados. Esta forma de informarse, evidentemente, cotejándolos haría menos influenciables a la desinformación, y evidentemente no, estarían menos, ¿cómo se llama? Menos influidos por las noticias o ¿cómo se llama? La infodemia o la idea de que la vacuna no funciona o que no debería hacerse. Ahora, ¿qué debería hacerse? En realidad es difícil recomendar algo que no limite la libertad de expresión, que es una cosa muy importante en la mayoría de los países. Sin embargo, hay algunas estrategias que se han planteado en algunos estudios. Por ejemplo, el monitoreo de las redes sociales para cambios de estrategias oportunos, o incluso el diseño de estrategias de comunicación específicas para modificar la intención de vacunación, como ocurre en otros países. Pero evidentemente esto debe considerar la credibilidad de cada uno de los medios a emplear, y es una cosa que ya lo dejaremos a cada uno de los países para que tome su decisión. Recientemente en nuestro país los medios de comunicación masiva han tenido un descrédito
por muchas razones, aspectos políticos incluidos, por lo cual estos aspectos son importantes a considerar. Además, es necesaria la información confiable de expertos y autoridades de salud. Y es una cosa que también, repito, varía dependiendo de cada uno de los países, por lo cual cada uno debe valorar su propia experiencia. En nuestro país todavía hay algunas autoridades que tienen, ¿cómo se llama?, confianza, pero desafortunadamente aspectos políticos han limitado la confianza de algunas autoridades, ¿cómo se llama?, que antes lo tenían. Este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, es un estudio transversal, así que no podemos evaluar la causalidad, solamente la asociación. Es un universo estudiado, corresponde solo a la población que tiene acceso a una red social, es decir, a gente que tiene acceso a Internet. Sin embargo, estudios previos en Latinoamérica mostraron que más del 90% de la población latinoamericana tiene una cuenta de Facebook, así que por ahí la representatividad puede ser adecuada. No se incluyó análisis de algunas variables que potencialmente puedan influenciar esto, pero como les comentaba previamente, estamos sujetos a las variables que se incluyen en esta encuesta. Y probablemente unos aspectos importantes también de la limitación es que esta información es autorreporte, por lo cual evidentemente puede haber sesgo de memoria o de sensibilidad social. En conclusión, en la población de Latinoamérica y en Caribe, 2 de cada 10 personas que únicamente emplean medios digitales no tuvieron intención de vacunarse, y que solo 1 de cada 10 personas que emplearon medios tradicionales digitales no tuvieron intención de vacunación. Existe asociación entre el tipo de fuente de información empleada para informarse y la no intención de vacunarse, y la empleo de fuentes de información tradicional digital solas se asocian a una menor probabilidad de no intención de vacunación comparado con el empleo mixto de estos medios de comunicación. Era todo lo que tenía que presentarles para esta investigación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, hoy les vamos a hablar un poco de la experiencia de tecnovigilancia durante la pandemia por COVID-19 en el Seguro Social de Salud de Perú. Es algo que ya han venido participando algunos colegas de IETSI en esta conferencia o preconferencia. Bueno, de repente para muchos el término tecnovigilancia no es muy conocido. De repente tienen diferentes nombres por país, eso varía. Pero les voy contando un poquito el contexto de esto de la tecnovigilancia. Para empezar, hablamos de dispositivos médicos, que sabemos que es un recurso sumamente importante en los sistemas de salud. Conocemos a los dispositivos médicos como los instrumentos, aparatos, máquinas, reactivos, aplicativos informáticos o cualquier material que sea empleado en seres humanos para la recuperación, rehabilitación y prevención. Todos sabemos que durante la pandemia por SARS-CoV, la demanda de estos dispositivos médicos se incrementó abismalmente, principalmente los operarios como los profesionales de salud de primera línea, pues hicieron uso de los EPPs, los famosos EPPs, y por ende, al incrementar esta demanda del consumo de estos dispositivos médicos, hay un mayor riesgo de aparición de incidentes adversos relacionados tanto con el desempeño como con la seguridad de estos dispositivos médicos. Entonces, estos problemas pueden deberse principalmente a problemas con la calidad. Hablamos de calidad subestándar de estos dispositivos médicos y también, ¿por qué no?, errores en el diseño. Y esto que está muy relacionado a la forma como se registran los dispositivos médicos en por cada agencia reguladora por país. Nosotros como eSalud, a través del IETSI, pues contamos con un centro de referencia de farmacovigilancia y tecnovigilancia, que lo que hacemos es sistematizar toda la información que nos llega de estos incidentes adversos, evaluamos las potenciales causas de estas notificaciones de sospechas de incidentes adversos con la finalidad de poder dar algún tipo de estrategia o generar algún tipo de estrategia que nos permita prevenir o minimizar los riesgos en la población usuaria de los dispositivos. Solamente algo corto, la tecnovigilancia, que es así como la llamamos en Perú, entiendo que en otros países toma diferentes nombres como materiovigilancia. En el caso de Perú, pues la hacemos específicamente post la comercialización. Recordemos que al igual que los productos farmacéuticos, pues los dispositivos médicos tienen que pasar por una evaluación por las autoridades reguladoras en términos de calidad, desempeño y seguridad de los mismos. Luego pasan a una etapa de comercialización y es aquí donde, o también llamada postmercado, es aquí donde nosotros hacemos la tecnovigilancia con la finalidad de captar nuevos problemas de seguridad o problemas de desempeño que pueden darse durante el uso de los dispositivos médicos. Algo también importante que mencionar, que cuando hablamos de tecnovigilancia,
no solamente es la industria farmacéutica como normalmente se viene haciendo quienes se encargan de hacer este seguimiento, sino que ahora también se hace a partir de los profesionales de la salud y los mismos pacientes. El objetivo, si bien esto no ha sido una investigación, sino un poco transmitir la experiencia que tenemos en tecnovigilancia, es caracterizar un poco que ustedes conozcan cuáles fueron los incidentes adversos producidos por dispositivos médicos que fueron empleados en salud durante el contexto de la pandemia y describir algunas de las acciones realizadas como parte de la minimización y prevención del riesgo. Revisamos nuestra base de datos de tecnovigilancia, donde captamos o registramos toda la información de estos problemas, tanto de desempeño como seguridad asociados a los dispositivos médicos, y a partir de esta información realizamos un análisis descriptivo, ya sea a través a partir de la información del dispositivo médico, ya sea por país de procedencia, si estos disponían algún registro sanitario o no, a través del usuario afectado y del mismo incidente adverso, ya sea por tipo, severidad y causa. Y finalmente les vamos a presentar algunas de las actividades que realizamos para minimizar el riesgo. Un poco para que conozcan cómo va nuestro sistema en salud, pues son los profesionales de la salud. Recordemos que salud en Perú, que es el Seguro Social, pues tiene a su cargo aproximadamente 400 centros asistenciales. Entonces nosotros como centro de referencia captamos la información de todos estos centros asistenciales y son los profesionales de la salud de cada uno de estos centros asistenciales quienes nos registran y nos notifican estos problemas de seguridad y de desempeño con los dispositivos médicos. Asumimos que es una sospecha porque necesita pasar por una evaluación. Esta evaluación es hecha por un comité de tecnovigilancia que es, bueno, en el mejor de los escenarios está presente en cada centro asistencial. Lo que buscan ellos no solamente es registrar esta información, sino evaluar la causalidad para saber si el dispositivo sospechoso realmente tiene relación o no con el problema que presenta el paciente. Y en el caso de problemas de desempeño, ver cuál fue la causa de estos problemas de desempeño, si fue de repente un problema de mala calidad del dispositivo médico o probablemente también un mal uso del mismo dispositivo médico. Luego esta información llega a nosotros como Centro de Referencia Institucional de Salud, de Fármaco y Tecnovigilancia, donde nosotros ya hacemos una evaluación un poco más de los 400 centros asistenciales, si es que llegara información a nivel de todos estos centros. Y tenemos este primer camino, que es enviar esta información al Ministerio de Salud, donde encontramos a nuestra agencia reguladora que lleva por nombre Digemit. Sin embargo, también tenemos un segundo camino que implica las actividades dentro de salud, que implica la investigación de estos casos a nivel nacional, pero lo que hacemos es sumarle el trabajo de un comité de gestión de riesgos conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales, con la finalidad de que podamos evaluar beneficios y riesgos de tener estos dispositivos médicos y a partir de esta información generar algunas estrategias para minimizar los riesgos, como actualizar especificaciones técnicas, generar o elaborar comunicados de seguridad para mejorar el uso de los dispositivos médicos o en algunos casos recomendar el no uso de estos dispositivos médicos en la institución. Como ya les había comentado a lo largo de la ponencia, pues lo que buscamos es prevenir y minimizar riesgos en nuestra población. Nosotros durante el periodo de 30 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del año pasado, pues recibimos en total alrededor de 450 reportes de incidentes adversos, de los cuales un poquito más del 78% pues correspondían a dispositivos médicos que fueron utilizados en los servicios de atención por COVID. Vemos que dentro de estos dispositivos médicos el más notificado fue el respirador de pieza facial filtrante KN95. Luego tenemos al mameluco descartable, las pruebas de detección antígena que inicialmente se utilizaron en Perú para diagnóstico de COVID, el kit de detección rápida para el nuevo coronavirus y otros dispositivos que pueden observar allí, siendo en total 12 los que fueron los potenciales sospechosos de estos problemas. Bueno, en términos de clasificación de riesgo, los dispositivos médicos se clasifican por riesgo según el grado de contacto con el paciente. Pues encontramos que de estos 12 dispositivos médicos, la mayoría corresponde a un riesgo moderado y algunos de ellos, como pueden ver, 3 no tenían clasificación y esto precisamente porque no fueron registrados. Recordemos que cada país, al tener una autoridad reguladora, pues debe otorgar un registro sanitario a estos dispositivos médicos y lo que daría alguna garantía de que la calidad, la seguridad y el desempeño de estos dispositivos pues, es correcto.
Con respecto a los países, pues encontramos que la mayoría de estos dispositivos médicos provienen de China, ¿sí? Seguido de algunos dispositivos médicos de Perú y después otros países que también han proveído estos dispositivos médicos. En términos de incidentes adversos, vimos que se reportaron más problemas de desempeño que de seguridad, más del, bueno, el 80% fue de desempeño. En términos de severidad, encontramos que la mayoría de pacientes que presentaron algún problema de seguridad por estos dispositivos médicos, pues fue un incidente adverso leve. Y la causa más probable de estos incidentes adversos fueron los problemas de calidad de los dispositivos médicos, según la evaluación de causa raíz que se ha realizado. Algunas fotitos que quería solamente compartir con ustedes, pues este respirador creo que ha sido y sigue siendo uno de los más usados. Hemos encontrado algunas notificaciones que tenían que ver con dermatitis de contacto en términos de daño y con respecto a la falta de desempeño, protección inadecuada por el tamaño del respirador, falla en el ajuste, incomodidad durante el uso, pérdida de fijación por ligas. Esto inicialmente lo mandamos a un centro de control de calidad que tenemos en Perú y pues nos dieron como resultados que algunas marcas, no todas, específicamente en la marca, bueno, acá no se muestra la marca, pero en la diapositiva vemos que una de las marcas pues no cumplía con la especificación técnica para prueba de ajuste. En el caso de Mameluco descartable también encontramos problemas de daño y desempeño, daño, diaforesis, deshidratación, sofocación y falta de desempeño, pues que rápidamente podrían romperse estos dispositivos si no les daban comodidad a los profesionales. Si bien es cierto, este dispositivo médico no estaba indicado para su uso en el tratamiento de pacientes, pues dada la alta demanda de pacientes con la patología, pues fue necesario en ese momento adecuar el uso de este dispositivo médico. Aquí algunas de las imágenes con las que nos llegaban las notificaciones, ¿no? Problemas dermatológicos, sudoración profusa en alguno de ellos, porque probablemente estos dispositivos médicos pues no cumplen con la calidad adecuada y obviamente algunos de ellos no están hechos para soportar hartas horas de trabajo. Y también algo muy llamativo, el tema de las pruebas rápidas, que inicialmente, ante la falta de evidencia científica, pues se utilizaron para diagnóstico de COVID, y lo que vemos es que muchos de los profesionales, o algunas fotos les estoy mostrando, pero nos llegaron muchos de estos casos, que los profesionales de la salud pues no identificaban la correlación clínica con los resultados de las pruebas, como se puede ver, no marcaba esta prueba rápida. Y algunas veces también se identificaban problemas con la calidad, como presencia de manchas, color rojo-violeta. Entonces, toda esta información para nosotros es sumamente importante porque la idea es gestionar la información y a partir de esa información gestionar algunas actividades para minimizar los riesgos. Frente a estos problemas, pues lo que hicimos es solicitamos la actualización de especificaciones técnicas de dispositivos médicos, trabajamos de la mano con la otra dirección de IETSI, que es la Dirección de Evaluación de Tecnologías, y bueno, se logró actualizar estas especificaciones técnicas para estos dos productos, Mameluco y sonda de aspiración. Solicitud de registro sanitario, como les había mencionado, había algunos de ellos que no poseían este registro sanitario y es la única forma de que se pueda garantizar la seguridad y el buen desempeño de estos dispositivos. Lo que hicimos fue informar a la autoridad sanitaria, en este caso reguladora del país, para que se pueda obtener registro sanitario o que mejor dicho exijan el registro sanitario para estos proveedores de estos dispositivos médicos y se logró, al menos en el caso de los respiradores. Generamos recomendaciones clínicas y logísticas, principalmente enfocadas en el abastecimiento del producto para 4 dispositivos médicos y logramos el retiro de un producto, en este caso la prueba rápida de una marca X, precisamente porque no cumplía con algunas especificaciones de sensibilidad y especificidad. Y bueno, para finalizar, gracias a la tecnovigilancia hemos logrado sistematizar y analizar estos problemas conocidos como incidentes adversos a dispositivos médicos. La finalidad es definir estrategias para minimizar el riesgo en los usuarios. Recordemos que los usuarios no solamente son pacientes, y en este caso han sido los profesionales de la salud, y específicamente en el contexto de la pandemia por COVID. La tecnovigilancia es una actividad relativamente nueva en el sector asistencial, clínico asistencial, como les mencionaba al inicio de esta ponencia. Quienes más realizan tecnovigilancia es la misma industria farmacéutica, sin embargo, los usuarios también debemos realizar esta actividad porque, como les digo, tiene un impacto en la salud pública de diferentes países, ¿cierto? Es importante que los profesionales de la salud pues comiencen a sensibilizarse con el tema de la tecnovigilancia
y reconozcan la importancia de la notificación porque nos permiten tomar alguna de las acciones en beneficio de los mismos pacientes. Y bueno, eso era todo lo que queríamos compartir. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar en un tema muy importante que son los sistemas de salud. Quiero presentar un proyecto que nosotros hemos trabajado en Bolivia. Mi nombre es Christine Len, soy de origen de Bélgica. Yo ya vivo casi 10 años en Bolivia. Entonces, les voy a presentar ese proyecto. A ver cómo avance. Ya, para contextualizar un poquito las razones para que en Bolivia el COVID ha llevado a un contagio masivo, tenemos que volver a las elecciones de 2019. Esas elecciones terminaron en conflictos violentos que dividieron la población en dos frentes y causaba también varios muertos justo en el municipio donde hemos trabajado. El gobierno de transición, que ha sido responsable para la violencia, seguía todavía en el poder cuando inició también la pandemia, ya cuando solamente había unos cuantos casos en marzo de 2020, ya inició un confinamiento nacional y un estado de emergencia. Entonces la población podía salir solamente unas cuantas horas por semana de su casa. Entonces fue una cuarentena súper rígida. Aparte, en el sistema de salud tomara la decisión que el centro de atención primaria solo atendía emergencias, entonces ya no había seguimiento ni vacunas al inicio. Y personal de las comunidades en atención primaria fue llevado para ayudar en triaje en los hospitales. Entonces, como ya se hablaron antes, ¿no?, que había este enfoque hospital céntrico en Bolivia. Entonces, en medio de esta crisis nos conocimos entre varios investigadores de diferentes disciplinas, entre epidemiólogos, biólogos, también sociólogos, que fue muy importante, médicos, y bueno, con ese equipo postulamos a un proyecto del Reino Unido con el apoyo de Javier Guitán, que es veterinaria, y logramos entonces ese proyecto en una de las poblaciones más vulnerables. El enfoque del proyecto, la metodología que hemos usado es de investigación, acción participativa y además transdisciplinaria, que parte que para un lado nosotros no hemos postulado el proyecto o desarrollado el diseño solo, pero ha sido desarrollado junto con los comerciantes, junto con sus representantes, y todo lo que se ha trabajado en conjunto. Además, se ha hecho alianzas estratégicas con la red de salud y con el municipio, pero el comerciante realmente fue un coautor en el proyecto. Bueno, como ya he dicho, pese a que los datos no lo muestran porque no había mucha prueba en la primera ola, etcétera, en Bolivia había un contagio masivo que hemos visto en una de las primeras pruebas que hemos hecho, que fue un diagnóstico de salud completo, pero incluyendo también un ELISA. En ese ELISA, que fue antes que se han introducido las vacunas, hemos visto que todavía en noviembre, que había pasado la primera ola varios meses, todavía casi 50% seguía con anticuerpos contra ELISA, contra el COVID. Lo que significa que probablemente ha sido mucho más todavía, porque como sabemos que en 3 meses ya baja el titre de anticuerpos, probablemente el contagio ha sido hasta 70%. Igual el personal de salud hemos visto casi lo mismo, el personal de la alcaldía, bueno, un poquito menos, pero similar. Que también hemos percibido, porque eso llega también junto con una encuesta social que hemos hecho la ELISA, es que cuando se contagiaron o cuando estaban contagiados con COVID, cuando estaban con la infección, los comerciantes casi no han acudido a ningún servicio de salud. Entonces, eso es de todas las personas que tenían su ELISA positiva, un 5% nomás ha llegado al centro de salud.
que también significa que 95% no había ningún dato y nunca el sistema de salud se ha enterado. La alcaldía es más, hasta 30%, y el personal de salud, bueno, como están cerca de la atención, también han llegado más a una atención en salud. Entonces, ¿qué han hecho? Y eso también sabiendo que desde marzo de 2019 hay un seguro universal en Bolivia, que supuestamente también todas las personas tienen que tener acceso gratuito y universal a la salud. Entonces, aquí acudieron nuestros comerciantes. Pasó un poquito lo mismo que pasó cuando primeramente llegaron los españoles. Había bastante confianza en la medicina de ellos, hasta que también empezó la pandemia de viruela, sarampión, neumonía. Igual ahí ellos han visto que las medicinas del occidente no tenían mucho impacto. Entonces, en sí, como era una pandemia nueva, igual no había herramientas. Y ellos realmente han vuelto a sus plantas medicinales que tienen sus componentes activos conocidos, como el ajo, que es anticoagulante, que hemos visto en la medicina occidental, igual que era importante el ajo. El cebolla es antiviral. Los mates, hay muchos que son antiinflamatorios. Entonces, eso fue lo que utilizaron nuestros comerciantes en este proyecto. Entonces, casi un 70% usaba al menos uno o varias cosas de medicina tradicional. Igual había eso de dióxido de cloro en Bolivia, pero como ven es un porcentaje bastante bajo que realmente ha estado utilizando nuestros comerciantes. Esa fuerza de la medicina tradicional, bueno, al menos no había mucha mortalidad, entonces capaz que también hay muchas cosas para estudiar sobre su potencial en pandemias como esa de COVID. Es una política también de salud en Bolivia. Entonces, otra fortaleza después del SUS que tiene nuestro país es que hay una política de salud que justo está basado en la atención primaria y que incluye la interculturalidad, que es el diálogo también entre la medicina tradicional, como la mayoría de la población está relacionado, casi 70% con poblaciones indígenas, que hay un diálogo entre ese occidental y la medicina también tradicional. Igual parte de esa misma política es la participación comunitaria, que fue completamente ignorado durante el inicio de la pandemia, donde fue realmente una decisión de arriba hacia abajo. Y la comunidad no fue consultada, además como había sido agredido recién, no reaccionaba bien. También la intersectorialidad es parte propia y la integralidad, ¿no? Centrada en la persona. Entonces, eso es la política de salud de Bolivia. Yeah. Bueno, nosotros como parte del proyecto hemos también empezado esta estrategia de, en vez de arriba a abajo, iniciar consultorios dentro de los mercados. Porque hemos visto que no solamente durante la pandemia no han acudido a centros de salud, pero cuando hemos hecho nuestro diagnóstico de salud, había mucha gente que en su vida nunca han entrado en contacto con el sistema de salud. Entonces han tenido 5 o 6 hijos en su casa, han tenido toda su vida y nunca han tenido ningún contacto con el sistema de salud. Entonces, hemos visto que llevando la salud al lugar donde trabajan, que tenían un impacto importante de poder ver también sus necesidades en salud. Era también un país, Bolivia, donde había mucha desinformación, que por supuesto tenía que ver con los conflictos que se ha politizado muchísimo, también la pandemia. Entonces había mucha gente que negaron la existencia y que lo vieron como un arma política más bien para postergar las elecciones, un pretexto que usaba el gobierno. Entonces fue muy importante en una primera etapa escuchar a lo que ellos creyeron, lo que han escuchado, los que percibieron. Y después con imágenes relativamente simples, también ayudarles a entender algunos principios que son difíciles de entender, porque puedes tener un virus, pero no tienes ningún síntoma. Entonces dicen que tienes COVID, pero te sientes completamente sano. Entonces es un concepto muy raro, pero era importante para la población, para lograr entender que pese a que nunca han salido de casa, una persona aparentemente sana podría haberles contagiado también dentro de su misma casa, ¿no? Que entienden los caminos más importantes de contagio, para que ellos entiendan también el porqué de la distancia, el porqué de la barbijo y todo eso. Entonces, realmente desde su perspectiva, y ellos mismos así tenían la oportunidad de buscar soluciones
y avanzar también en ese tema de mitigación. Lo que fue muy importante y nos han agradecido bastante desde la comunidad y que ha fortalecido también nuestro lazo entre el proyecto y la población, es que cuando inició la segunda ola hemos introducido en todas las asociaciones de los mercados el oxímetro. Entonces hemos explicado su uso y por qué es importante. Porque en sí, como no hay un tratamiento cuando el pulmón no está muy involucrado, absolutamente necesario occidental, entonces también podría ser una manera de monitorizar hasta que por la altura en Cochabamba estaba 90 por arriba, que ellos podrían manejar. Desde el momento que bajaba, que tenía que buscar atención, que fue muy importante en la tercera ola de mayo, porque ahí era la cepa que en pocos días, cuando bajaba el oxígeno y no se trataba en tiempo, la persona falleció. Entonces, hemos de esta manera identificar en tiempo mucha gente y ellos mismos se han apropiado, ellos mismos tenían, ellos mismos midieron entre ellos y había varios que también por su experiencia en otras olas también apoyaron este concepto que hemos introducido. Entonces, hemos hecho también un control de salud general que fue muy importante porque hay en Bolivia, o en Cochabamba quizá más, donde se vive para comer mucha gente, la creencia que si estás un poco fuerte, que no es obeso, que no es un problema. Entonces, hemos trabajado mucho en demostrar que ese peso, también con colores, realmente les lleva riesgos de salud, que les aumenta el riesgo de tener diabetes, presión alta y que también que les baja las defensas. En eso el COVID ha sido muy ilustrativa porque todos sabían que personas más obesos tenían más riesgo de fallecer. Entonces era un buen momento para también atacar ese punto muy prevalente y que nos iba a llevar, bueno, que les va a llevar a muchos costos en el futuro. Entonces, solo menos un 20% tenía un índice de masa corporal menos de 25. La hipertensión igual, eso es hipertensión no controlada. Entonces, aparte, todavía hay personas que también quizá tomen tabletas ya para su presión alta. Entonces, hemos realmente escuchado a sus necesidades, hemos hecho cosas que no se ha planificado ni se ha conceptualizado en el proyecto. Por ejemplo, los comerciantes, más 80% mujeres, nos pidieron de poder hacer Papá Nicolaos. Entonces, hemos hecho Papá Nicolaos a casi todos los comerciantes, sabiendo que en el sistema público en general se llega a 10, máximo 20% de la población. Bueno, en nuestros comerciantes hemos llegado seguro a más de la mitad. Aparte también hemos realmente empoderado a ellos, por ejemplo, con la tira de orina, que es una manera de que ellos mismos cuando tienen diabetes se puede controlar a diario a un costo bajo. Entonces tenemos varias ahora que son como promotores de salud diabéticos que realmente saben manejar muy bien ese tira y que saben cómo interpretar y cómo adaptar también su dieta y qué tienen que hacer. Aparte, hemos manejado otra cosa económica, que es la tira de orina de 10 parámetros. Por ejemplo, en esa tira, a la vista ya se puede ver que es diabético, que tiene su azúcar súper alta, que hay un problema del colecistitis o no sé qué, pero que entonces hay un compromiso a nivel del hígado, igual que hay proteínas en la orina. Entonces, eso también era muy interesante en personas con COVID, porque mucha gente sin saber también se nació o quizá ya tenía sin saber el diabetes, y si no se trataba el azúcar cuando uno estaba con COVID o ni siquiera le sabía que tenía ese problema, tenía mucho más riesgo de morir. Igual la red de salud en coordinación con ellos y también a demanda de las mismas comerciantes hemos organizado varias campañas dentro del mercado de vacunación. Entonces, como conclusión, Bolivia tiene sumamente muchísimas fortalezas. Uno tiene su política de salud que está enfocada en la comunidad, que está enfocada en la atención primaria, tiene un seguro universal de salud, tiene esa interculturalidad que nos puede llevar a muchos conocimientos, que también es una manera costo efectiva acceder a la salud y que se puede desarrollar mucho más allá. Y tenemos un sistema de organizaciones sociales muy fuerte. Entonces, todo está organizado, los mercados tienen sus federaciones, cada uno tiene su asociación por rubro, por los papas, por las verduras, y de esa manera das voz a grupos que si estarían solos estarían muy vulnerables, pero ahora tienen un voz y tienen también voto.
porque en todas las decisiones que se ha tomado durante la pandemia posterior, cuando estaba ya más descentralizado, en los comités municipales ellos también estaban presentes para tomar las decisiones. Entonces eso promueve muchísimo la... Entonces hemos visto también la transdisciplinaridad, que para fortalecer lo que tenemos realmente necesitamos ese apoyo de sociólogos y antropólogos, aparte de las disciplinas comunes en el área de salud. Ellos han podido apoyar muy bien para trasladar el vocabulario, a veces muy médico, para sabiendo cómo está organizado, también movilizarles, organizarles, y hasta también los mismos sociólogos llevan nuestra investigación hacia políticas de salud. Ellos ayudan a traducir lo que hemos vivido, lo que hemos visto que funciona hacia las autoridades también. Y por supuesto, es un congreso sobre sistemas de salud, y yo creo que ya estamos convencidos a nivel mundial que la atención primaria es esencial y que no funciona, o que solo funciona cuando hay mucha confianza en el gobierno, quizá que hay reglamentos de arriba, pero que es muy importante en circunstancias de multiculturalidad que trabajamos con toda la población. Entonces, como sigue muy vigente y que lo hemos trabajado de alma ata, la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Entonces creo que hemos con el proyecto igual poder demostrar la vigencia de esta frase. Gracias.